Hola, en este video vamos a resolver un problema relacionado con la función logarítmica. El problema seleccionado fue el problema número 2 de la guía de resumen de la experiencia. El problema dice así: la población del zorro chileno en el sur de nuestro país ha ido en aumento desde el año 1990, cuando se declaró su protección. Luego dice, el modelo logarítmico PDT es igual a 2800 multiplicado por el logaritmo de 1,2 más t, luego más 2800. Este modelo permite determinar la cantidad de zorros donde t corresponde al tiempo transcurrido en años desde el inicio de 1990. Y luego me hacen una serie de preguntas relacionadas a ese modelo y a esa situación problemática. Entonces, bueno, iniciemos. Antes de responder la letra A, iniciemos analizando un poco lo que es la población. Fíjense que el logaritmo que están empleando en el modelo, en la forma algebraica de la función, el logaritmo no tiene base. No hay un número colocado en la base del logaritmo. Recuerden que la base del logaritmo suele estar debajo de la letra G. Entonces, cuando no existe un número allí colocado, es porque vamos a asumir que ese logaritmo tiene como base el número 10. Es decir, esto es lo que se llama un logaritmo decimal, logaritmo que en la base tiene el número 10. Entonces, cuando vean este tipo de logaritmo que no tiene base, automáticamente asuman que la base del logaritmo es el número 10. Por otra parte, y a pesar de que no nos piden definir la variable dependiente y la variable independiente, yo lo voy a hacer. La variable independiente va a corresponder a la variable que se encuentra expresada dentro del paréntesis de la función. Como la letra que está dentro del paréntesis es la letra t, esa t corresponde al tiempo. Aquí lo dice, donde t corresponde al tiempo transcurrido y medido en años. Entonces, en esta parte que estoy destacando, me están diciendo quién es la variable independiente, es decir, me están explicando quién es la letra t y en qué unidades se mide esa variable. Entonces lo voy a escribir ahora. La variable independiente corresponde a el tiempo transcurrido, y este tiempo debe ser medido en años, pues así lo está expresando, en años. Por otra parte, la variable dependiente corresponde a la función como tal, es decir, es la letra, en este caso, es la letra P. Esta P muchas veces lo que significa es una P de población, ¿sí? Entonces, en este caso se está refiriendo a la población de zorros. De todas maneras, hay un punto donde explica que esa P ese es el significado. Dice que esta P permite determinar la cantidad. Esta función PDT permite determinar la cantidad de los zorros. Así que esa letra P la podemos expresar como cantidad de zorros o población de zorros. Usando la misma letra P, usemos entonces la variable definámosla como población de zorros. Y mientras que no se ha dicho lo contrario, esta población de zorros se mide en unidades, ¿ya? En otros casos pudiese ser expresada en cientos, en miles, en millones, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación. En este caso, como no hay no dicen lo contrario, vamos a asumir que la población de zorros es unidad. Es decir, que si obtengo un valor, por ejemplo, una población que diga que es 160, son 160 zorros. Y si obtengo un valor que diga, no sé, 2.953 se estaría refiriendo a 2.953 zorros, porque estamos hablando de unidades. Entonces, bueno, eso. Por otra parte, me están diciendo que es una función que es creciente, porque aquí dice claramente que la población está en aumento. Entonces, una población en aumento corresponde a una función que es creciente. Entonces, bueno, dicho esto, podemos pasar a responder la letra A de la pregunta. Dice, ¿cuál es la población inicial del zorro chileno al momento de declarar su protección? En algunos momentos de la clase
he dicho que esa palabra inicio o inicial, hace referencia a un tiempo de 0, al momento inicial cuando comienza esta medición. Entonces yo lo que tengo es que reemplazar el t igual a 0 en la expresión de la función, es decir, ya no sería p de t, sino que sería p de 0, lo que corresponde a hacer 2800 multiplicado por el logaritmo decimal, porque este va a ser logaritmo decimal de 1,2 más 10, voy a colocar t, pero es 10, porque tengo que reemplazar el t por el número 10. Entonces sería 1,2 más 10 más 2800. Y entonces, usando la calculadora, en la función que tiene el logaritmo decimal, que es donde aparece el botón con el L o G, pero sin número en la base, entonces sería 2800 multiplicado por el logaritmo, abro paréntesis, 1.2 más 10, cierro el paréntesis, más 2800. Y el resultado obtenido es 5737,81. Entonces sería 5737,81. Este número hay que aproximarlo a un entero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cantidad de zorros. Y las cantidades, las cantidades poblacionales, zorros, personas, bacterias, árboles, lo que sea, siempre se contabiliza con números enteros. Entonces, la interpretación de este resultado sería: la población inicial es entonces, aproximando este número al entero más cercano, sería 5.738 zorros chilenos. Y aquí tenemos, entonces, la letra A respondida con su respectiva interpretación. Vamos ahora a avanzar a la siguiente pregunta, letra B. ¿Sí? En la letra B me preguntan cuántos zorros estima que habrá al inicio del año 2012. Entonces, básicamente, no se trata de reemplazar t igual a 2012 porque suele ser el error más común en este caso. Pensar que el tiempo que voy a reemplazar es 2012. La verdad es que yo tengo que contar cuántos años hay desde 1990, cuando se inicia la protección del zorro chileno, cuántos años hay desde 1990 hasta el 2012. Entonces, bueno, allí hay aproximadamente, creo que 22 años. Basta con restar 2012 menos 1990 y esa resta efectivamente da 22. Entonces, el valor del tiempo que voy a utilizar es tiempo igual a 22. Van a haber 22 años entre el año 2012 y el año 1990, que es cuando comienza la protección de esta especie. Entonces, calcularía igualmente la población para un tiempo de 22 años. Entonces sería P de 22 es 2800 multiplicado por el logaritmo de 1,2 más 22 más 2800. Nuevamente, utilizando el logaritmo decimal que está en las funciones de la calculadora científica, 2800 multiplicado por el logaritmo decimal, abro paréntesis, 1.2 más 22, cierro el paréntesis, más 2800. Y obtengo como resultado 6623,36. Aproximando este entero al valor el más cercano, al entero más cercano, obtendría lo siguiente. Se estima, usando las mismas palabras de la pregunta, se estima que al inicio del 2012, se estima que para el inicio del año 2012 habrán, en plural, habrán 6.623 zorros. Y ahí tengo la interpretación del número obtenido a través del modelo funcional. ¿Ya? Eso. Y ahora pasaríamos a la letra C, que nos pide calcular, calcule T, sabiendo que P de T es 5.738. Es decir,
¿Cuántos años deben transcurrir, para que la población de zorros alcance un número de 5.738? Este valor de población que habitualmente uno reemplaza justamente al principio donde está el PDT, lo reemplazaríamos no al principio sino al final, lo que me llevaría a obtener 2.800 multiplicado por el logaritmo de 1,2 más t más 2.800 es igual a 5.738. Lo que debemos hacer ahora es tratar de despejar la letra T. Este 2.800 que está sumando lo vamos a pasar a restar. Me va a quedar 2.800 multiplicado por 1,2 más t igual a 5.738 menos 2.800. Esta resta tiene como resultados 5.738 menos 2.800 da 2.938. 2.938. Y además, este otro 2.800 que está acá multiplicando, ¿sí? Este 2.800 que está multiplicando, pasemos este 2.800 a dividir y aquí nos quedaría logaritmo de 1,2 más t. El resultado de esa división es, vamos a colocarlo acá, el resultado de la división es 1,049. 1,049. Hay más decimales, pero lo voy a dejar hasta allí. Y luego, para eliminar ese logaritmo, vamos a tomar una exponencial con la misma base del logaritmo. Recuerden que el logaritmo tiene base 10. Entonces, como el logaritmo tiene base 10, vamos a calcular 10 elevado a ese logaritmo que está allí y al otro lado 10 elevado a 1,049. Aquí voy a eliminar esta base 10 con este logaritmo decimal. Lo que va a quedar aquí, lo voy a escribir por acá, por falta de espacio, va a quedar 1,2 más t igual, y me toca al otro lado calcular esa potencia. La potencia de 10 elevado a 1,049. Esa potencia da un número aproximadamente igual. Un minuto acá, a ver. 10 elevado a 1,049. Da 11,19, casi que 11,2. 11,19, aproximadamente 11,2. Y para despejar el tiempo, me quedaría 11,2 restándole 1,2. Y esto es igual, t es igual a 10. Es decir, deberían pasar 10 años. Entonces, calcule t sabiendo que para que sea esta población. Entonces, la respuesta, ¿cómo la podríamos interpretar? Podríamos decir, 10 años después de haber iniciado la protección, de haberse declarado la protección del zorro, 10 años después, la población aumenta a 5.738. Esa es una forma de decirlo. También pudiésemos decir que como el zorro se comenzó a proteger en el 1990, a 1990 le sumo estos 10 años y eso me da el 2000. Yo podría decir que en el año 2000 la población de zorros llega a 5.738. Entonces son dos formas de interpretarlo. O diciendo que en el año 2000 voy a tener 5.738 zorros, o diciendo que 10 años después de iniciar la protección, bueno, de decretar la protección del zorro, de iniciar la protección del zorro, la población alcanza, o el número de zorros alcanza, la población llega a,
y aquí se coloca el número que me habían dado inicialmente, que era 5.738. Me disculpan, pero bueno, por un cálculo mal del espacio, me quedó todo allí como muy pequeño y muy pegada a las letras, pero se entiende un poco. Entonces, repito, básicamente acá el tema era reemplazar un valor y ser capaz de resolver una ecuación que me quedaba con que tenía logaritmos. Y todo está en que, bueno, recordar que cuando hay una función logarítmica que deseo eliminar, lo que debo tomar es una exponencial. Caso contrario, cuando tengo una función exponencial, entonces lo que uso es un logaritmo. Siempre se va a utilizar estas dos funciones como una inversa de la otra, ¿sí? Una exponencial puede eliminar un logaritmo y viceversa. Un logaritmo puede eliminar un exponencial. Así que cada vez que tengan una ecuación donde el exponente, donde la incógnita está en el exponente, eso es una función, esa es una ecuación exponencial, van a necesitar utilizar logaritmos. Y aquí, en este caso nuestro, en este que estamos resolviendo en este minuto, era una ecuación con logaritmos, entonces era lógico pensar que en algún momento iba a necesitar tomar una exponencial para eliminar a ese logaritmo. Y bueno, así damos por terminado este problema, no sin antes dejarle como problema propuesto este que está acá, que tiene mucho parecido con el que acabamos de resolver. Entonces es cuestión ahora de que ustedes lo modelen y lo resuelvan paso a paso siguiendo bueno, la explicación que acabamos de dar en este video. Y como siempre les digo, al final de cada video, las dudas siempre me las pueden plantear a través de un correo, un mensaje, o simplemente en la próxima clase cuando nos veamos me pueden preguntar, siempre y cuando todavía tengamos tiempo suficiente antes de la prueba. Entonces, bueno, hasta el próximo video.